Buenos días compañeros, mi nombre es Ángela María Lemus y a continuación les voy a presentar los principios del control. Como primer principio tenemos el principio del equilibrio, que se refiere a la importancia que tiene el hecho de delegar autoridad y verificar que la autoridad conferida se cumpla y por lo tanto la autoridad se esté ejerciendo debidamente. Es decir, que a cada grupo seleccionado se le debe proporcionar el grado de control correspondiente. Y así como se le delega autoridad, ésta se comparte con responsabilidad. Se debe verificar que la autoridad asignada sea debidamente ejercida. El siguiente es el principio de los objetivos. El control existe en función de los objetivos. El control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. Y así llevar a cabo el control. Debemos comparar lo realizado con lo esperado, de acuerdo con los objetivos establecidos. El siguiente es el principio de la oportunidad. Para que el control sea eficaz, necesita ser oportuno. Debe aplicarse antes de que se ejecute el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Es decir, que no tiene ningún sentido aplicar los controles en cualquier momento. Hay que tratar de aplicarlos antes de que se produzca el error, adelantándonos al hecho, tomando medidas correctivas anticipadamente y así disminuyendo los riesgos de que no se logren los objetivos establecidos por la empresa. El siguiente es el principio de las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que lo originaron y a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. De tal modo que cualquier anormalidad que se presente en la ejecución de los planes deberá ser investigada para conocer las causas que la generaron y hacer un análisis detallado para luego establecer medidas preventivas y correctivas. Bueno, el siguiente principio es el principio de la costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste representa en tiempo y dinero en relación con las ventajas reales que reporte. Bueno, este control solo se deberá implantar si el costo justifica los resultados esperados de él. El siguiente principio es el principio de la excepción o el principio de excepción. Este principio habla sobre centrar la atención solo en los casos en que extraordinariamente el evento demanda atención. Estas desviaciones permiten evaluar al administrador, ya sean las correcciones o las prevenciones de las condiciones actuales. Es decir, es necesario aplicar el control en las áreas o actividades que se presenten o que representan mayor beneficio a la empresa, con el fin de recaudar costos y recortar costos y tiempos, sin descuidar las áreas donde no se logran los planes establecidos. Bueno, el último principio que tenemos es el principio de la función controladora. La función controladora por ningún motivo debe comprender la función controlada, ya que se pierde la efectividad del control. Bueno, este principio es básico y señala que la persona o la persona que va a realizar el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar, pues como ya he dicho, se perdería la efectividad del control. Acá terminan los principios del control. Continúa mi compañera Valeria con el siguiente tema. Hola compañeros, ahora les hablaré sobre las fases del proceso de control, que vendrían siendo procedimientos de 3 pasos que tienen como finalidad medir el desempeño real, compararlo contra un estándar y poner en práctica las acciones gerenciales necesarias para hacer correcciones en errores que se pudieron haber presentado. Como primer paso tenemos la medición del desempeño real, que es donde los gerentes siempre deben buscar y obtener información al respecto.
En este se miden factores como rendimiento, productividad o cualquier habilidad que se defina importante en nuestra organización. Se pueden emplear uno de los 4 métodos para medir el desempeño real e informar sobre cuál es su nivel de desempeño. Como primer método tenemos la observación personal, que como ventaja puede tener la generación de conocimiento de primera mano y una atención intensiva de las actividades laborales, pero como desventaja tiene que esta demanda mucho tiempo y se puede tornar molesta y generar incomodidades. En el segundo método tenemos los reportes estadísticos, siendo estos de una fácil visualización y un buen reconocimiento, pero proporcionan una información limitada. Con esto presentando informes con contenido de poca profundidad. El tercer método son los reportes orales, teniendo estos una accesibilidad rápida de obtener información y retroalimentación, pero su información no es posible documentarla y esta también es reducida. Por lo tanto, se vuelve un poco obsoleta y con poca credibilidad a la hora de presentar dicho reporte. Por último, tenemos los reportes escritos, siendo estos los más completos, con una facilidad de archivo y siendo estos muy formales a la hora de su presentación, pero estos exigen muchísimo tiempo de preparación. Como se pudo entender, todos los métodos tienen sus ventajas y desventajas, pero ya es de cada gerente desde su punto de vista escoger el mejor método que le parezca y así ponerlo en práctica para obtener unos buenos resultados. El segundo paso es la comparación del desempeño real contra un estándar. El estándar son los objetivos establecidos. En el ejemplo se pueden observar aquí en el ovalito azul unos objetivos establecidos de ventas. En este, cada gerente tiene variables diferentes para considerar significativo la superación que hubo en el objetivo original, pero a cada línea de producto se le debe hacer un estudio más específico, ya que tanto las variaciones altas como las extremadamente bajas exigen una atención administrativa para así observar cuáles deben ser sus ajustes, cambios y mejoras. En el paso 3 tenemos la implementación de acciones gerenciales. En esta hay 3 diferentes formas de acción. La primera es no reaccionar, siendo esta muy evidente, queriendo decir que no se hace absolutamente nada frente a lo que se muestre para la realización de una mejora o cambio. La segunda es corregir el desempeño real, donde se deben poner en práctica distintas acciones correctivas, dependiendo del problema que se esté enfrentando. Una de las acciones son correctiva inmediata, que es buscar solución a los problemas de una sola vez para redireccionar el desempeño. Y otra de ellas es correctiva básica, que es determinar cómo y por qué se dio dicha desviación antes de corregir la causa de esta. Por último, tenemos revisar el estándar, que es donde si el desempeño no es el deseado, hay que analizar otras posibles razones antes de echarle la culpa al estándar, dado que en ocasiones se usan excusas basadas en el estándar, pero al observar bien se encuentran otras razones por las cuales el desempeño no ha sido el mejor. En esta imagen haremos una diferencia entre el gerente eficaz y un gerente poco efectivo, donde el eficaz analiza y usa el tiempo necesario para identificar y corregir las causas de las variaciones, siempre y cuando los beneficios lo justifiquen. Y por el contrario, un gerente poco efectivo utiliza más la acción correctiva que vimos anteriormente en
En la segunda diferencia, ¿por qué lo hacen? Por tener un ahorro de tiempo y una salida rápida. Muchas gracias. Como ya lo habíamos mencionado, el control hace parte de una de las principales funciones administrativas junto con la planeación, organización y dirección. Este es un proceso de evaluación de las acciones o procesos que se realizan en una empresa u organización. También podemos nombrar al control como mecanismo de retroalimentación de los procesos ya mencionados, pero sobre todo de la planificación, ya que es aquí donde se dan las expectativas y las metas planteadas. En un proceso de retroalimentación, lo que sucede es que dos sistemas, o en este caso dos funciones administrativas, interactúan entre sí y dependiendo los resultados que se arrojen de una o las actividades, se pueden modificar las de la otra para pues hacer un proceso mucho más eficiente. En cuanto a los tipos de control, tenemos que George Robert Terry, en su libro Principios de Administración, que fue publicado en 1953, define 3 tipos. El primero es el tipo de control preliminar o preventivo, el segundo es el tipo de control concurrente y el tercero es el control de retroalimentación. En el control preventivo tenemos que se desarrolla antes de realizar las actividades o acciones administrativas. Este busca prever los problemas, entonces por esto ejerce una acción controladora. Es acá donde se estipulan leyes, normas y reglas con las cuales pues se va a funcionar en la organización. Tenemos que la única dificultad que se podría presentar es que como vamos a desarrollarlo antes de, requiere una información muy completa, a tiempo y efectiva. En el proceso de control concurrente o el tipo de control concurrente, este se desarrolla justo cuando se desarrollan las acciones de la organización. Este corrige los problemas cuando se presentan exactamente. En este tipo de control hay una vigilancia continua y permanente. Acá veremos un gerente que está enterado de las acciones de su equipo de trabajo y por ende puede corregir si algún empleado o algún trabajador comete algún error, se puede corregir de inmediato y pues esto agiliza demasiado el proceso. En cuanto al control de retroalimentación, este se da después de las actividades o el proceso administrativo, es decir, este se ejecuta cuando ya tenemos unos resultados analizados y pues que son revisados por el ente de control. Este corrige los problemas cuando ya han ocurrido. Entonces, la única dificultad que puede presentar es que cuando ya tenemos la información o los datos recolectados, pues es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Entonces, lo único que se puede hacer es partir de ahí para solucionar o corregir la acción. Bien, ahora vamos a traer la teoría a la realidad. Nos visualizaremos en los siguientes 3 casos. En el primero, somos gerentes del área de ventas de una determinada empresa. Acá, como prevención, lo que vamos a hacer es que estipularemos que los precios solo pueden ser cambiados por nosotros como gerentes y además se debe pasar una orden por escrito. Esto ya sería como imponer una regla en cierta forma y nos ayudaría a tener el control de lo que está sucediendo. Sabremos que se están ejecutando justo las actividades que habíamos planeado. En cuanto al control concurrente, veremos una empresa en cuanto a la parte de su producción. Aquí el claro ejemplo lo dan las computadoras. Una computadora que ya tiene un código establecido, unos comandos, un patrón a seguir,
en la cual si el operario llega a introducir mal el comando, de inmediato la computadora lo va a rechazar y además también podrá corregirlo o decir en qué se está equivocando. Esto ayuda a que haya un monitoreo constante y evita que haya cualquier tipo de error o falla. En cuanto al control por retroalimentación, tenemos una empresa con 3 sucursales diferentes. Digamos que es la A, la B y la C. Se informa que en la empresa B están habiendo problemas con el modelo financiero y administrativo, mientras que en las demás pues no hay ninguna inconsistencia con la contabilidad. Aquí, con esta información que le están suministrando al gerente, lo que él hará es tomar la decisión de si debe cerrar esta sucursal o simplemente debe corregir algún lineamiento o debe tal vez cambiar algún trabajador de un sector que está ejecutando mal su labor. Pero como vemos, aquí solo podrá hacerlo después de tener un dato y después de que ya ha habido un inconveniente. El proceso de control también cuenta con 4 fases. La primera es establecer estándares. Acá es donde se pulen y se definen los parámetros de medición y evaluación, los cuales son muy importantes y son indispensables para saber si el producto está quedando bien o está quedando mal. Se establecen 4 estándares, que es el estándar de cantidad, que es el volumen de producción, el estándar de calidad, que es qué tanta exactitud tiene el producto o si se logró hacer de la mejor manera, estándar de tiempo, que es cuánto tardamos en la producción, y el estándar de costos, que pues en este se ve lo que es el costo de ventas, costo de producción, etc. En la fase número 2 es la evaluación de desempeño. Como bien lo dice, acá se compara el desempeño tomando en cuenta los valores esperados, ¿cierto? Acá se evalúa el proceso y la actividad que se está llevando a cabo. La fase número 3 es la comparación de desempeño. Aquí lo que vamos a hacer es comparar los valores con estándares o modelos anteriores. Como quien dice, se ponen las cartas sobre la mesa o los estándares sobre la mesa. Aquí se comparan lo que son los márgenes esperados de desempeño con aquellos obtenidos. Pues lo que vamos a hacer acá es comprobar qué tanto éxito o error tuvimos en el proceso. La fase 4 es la acción correctiva. Esta es la fase final. Acá ya se va a elaborar un informe con todo lo anterior, con las fases anteriores. Acá se van a arrojar las acciones necesarias para mejorar o para perfeccionar los procesos. En este nivel es donde sabemos a qué altura de la organización se encuentran pues los problemas y además pues identificar las posibles soluciones. La idea es poder corregir las debilidades que se tienen y mantener las fortalezas. En esta sección trataremos el tema modelos de control organizacional. Para comprenderlos mejor, daremos una breve definición de lo que es control interno, ya que a este se refieren varios de los modelos. El control, como ya sabemos, es factor clave para el logro de los objetivos generales de la organización. Necesitamos que sea un control oportuno, que sea de carácter económico, además que siga una estructura orgánica. Debe también tener una ubicación estratégica y revelar tendencias y situaciones que permitan pues comprender el entorno y dirigir las metas al logro de los objetivos esperados.
Con estas características tenemos que se da el lineamiento para un control interno, que es el encargado de regular el funcionamiento de las actividades organizacionales. El modelo COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tree-de-Bois Commission, es un informe en el que contiene el paso a paso de las principales directivas para la implantación de gestión y control de un sistema de control. Fue una comisión voluntaria que está constituida por representantes de 5 organizaciones del sector privado de Estados Unidos. Una es la Asociación Americana de Contabilidad, la otra es el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, la tercera es Ejecutivos de Finanzas Internacionales, el tercero es el Instituto de Auditores Internos y el quinto es la Asociación Nacional de Contadores, que ahora es llamado Instituto de Contadores Administrativos. El fin de el modelo COSO es proporcionar un liderazgo intelectual frente a 3 temas interrelacionados. El primero, pues la gestión de riesgo empresarial, el segundo, control interno y el tercero, la disuasión del fraude. El modelo COSO 1 fue publicado en 1992. Se presenta como un marco integrado para ayudar a las empresas en general a mejorar su sistema de control interno. El control interno, según el modelo COSO, está compuesto por una estructura que tiene 5 componentes. Primero, ambiente de control. Segundo, evaluación de riesgos. Tercero, actividades de control. Cuarto, información y comunicación. 5, supervisión. Estos pues serán explicados de una mejor manera en el modelo COSO 2, pues que es el que amplía estos estándares o estructuras. El COSO 2 o modelo ERM, Enterprise Risk Management, fue publicado en el 2004. Este permite a las compañías mejorar su gestión de control interno mediante un proceso más completo de gestión de riesgo. Entonces acá vemos cómo este modelo extiende el modelo del modelo COSO 1 a la gestión de riesgos. COSO 2. En este se amplía la estructura del COSO 1 a 8 componentes, como ya les había comentado. Primero está el ambiente de control. Aquí tendremos que se fijan todo lo que son los valores y la filosofía de la organización. Entonces tenemos que se va a tener una visión de los trabajadores ante el riesgo y las actividades de control de los mismos. Como segundo, tendremos el establecimiento de objetivos. Aquí se van a generar unas estrategias que sean operacionales, de información, de cumplimiento, para ordenar y llevar a cabalidad cada uno de los procesos. El tercero es la identificación de eventos. Con identificación de eventos se refiere a que vamos a identificar todos estos sucesos que pueden tener un impacto en el cumplimiento de los objetivos,
un impacto puede ser negativo o positivo. Como cuarto, tenemos la evaluación de riesgos. Aquí se identifica, se analiza cualquier riesgo que pueda lograr un impacto y que pueda impedir el logro de los objetivos. El quinto es la respuesta a los riesgos. Tenemos entonces que aquí se van a generar acciones, se van a dar todas las actividades de control, generar políticas y procedimientos para contrarrestar o evitar al máximo el riesgo que pueda existir. El siguiente es información y comunicación. Acá tenemos que se busca una eficacia, se busca tener una información y un contenido a tiempo que se pueda comunicar a todos los colaboradores y se apersonen en sí cada uno de los trabajadores o operarios de esas actividades para no perder el rumbo y la dirección que tenemos. Como último vamos a tener la supervisión y pues acá ya se va a dar todo el seguimiento de estas actividades que hemos venido realizando. El modelo COSO 3 se da en el 2013. Acá se ha actualizado el modelo de gestión de riesgo y pues lo que busca es que haya una mejora en el marco integrado y así permitir una mayor cobertura de los riesgos a los que se puede enfrentar cualquier organización. Esta ampliación se genera entonces con un marco integrado de gestión de riesgo, la mejora de la habilidad de los sistemas de gestión de riesgo para adaptarse a los entornos, también pues que haya una mayor confianza en la eliminación de riesgo y consecución de objetivos y mayor calidad en cuanto a la información y comunicación. El siguiente es el modelo COCO. Este fue dado en Canadá. Se publicó 3 años más tarde que el modelo COSO, es decir, que se publicó en 1995. Este busca hacer mucho más fácil el proceso de control interno de las organizaciones, por eso pues simplifica lo que son los conceptos y el lenguaje, para hacer posible también así la discusión sobre el alcance total del control. Este plantea unos criterios que se pueden abarcar en 4 grupos. El primer grupo es el grupo de objetivos. En este pues se reconoce lo que son todas las políticas, los objetivos, los riesgos y también el desempeño y la actuación. Aquí es muy importante poder identificar los riesgos para así poder también prever y dar situaciones que eviten pues cualquier pérdida o dificultad. Se hace súper importante lo que es la comunicación efectiva al personal, ya que esto pues dará la confianza para actuar de la mejor manera y también una libertad de actuación en el operador o el equipo de trabajo. Se necesita que hayan unos planes claros para así también dirigir todos los esfuerzos a la consecución de los objetivos. El segundo grupo es el grupo de compromiso. En este grupo se identifica todo lo que son los valores de la organización relativos. Bueno, hay un establecimiento de las reglas, de la ética. Los recursos, se ve muy enfocado a lo que son los recursos humanos, a todos los procesos que tiene que ver con el personal, con el equipo de trabajo. En este se ve claramente una definición de los niveles jerárquicos, ya que esto permite que haya también una mayor responsabilidad por parte de los actores y se genera el ambiente de confianza ideal para trabajar
y desarrollar cada actividad de la manera más eficiente. El tercer grupo es el grupo de la aptitud. Aquí vamos a enfocarnos entonces en lo que son las habilidades, las actividades de control. Se requiere de que haya un reconocimiento de lo que son las herramientas para la consecución de los objetivos. Esto engloba todo lo que es el desarrollo integral de la organización. En el cuarto grupo ya vamos a tener lo que es la evaluación y el aprendizaje. Pues aquí tendremos que es necesario el monitoreo constante, la supervisión del entorno. Esto permite que se evalúe el desempeño y el procedimiento de una mejor manera. Requerimos entonces de que haya una supervisión tanto interna como externa para así poder evaluar todos los objetivos y reconocer la eficacia del sistema de control, es decir, que no esté fallando en ningún aspecto. El modelo COCO plantea una estructura de control interno y se ve de la siguiente manera. Como primero tenemos lo que es la efectividad y eficiencia de las operaciones. Este va a tratarse específicamente de lo que es servicio al cliente, protección y uso eficiente de lo que son los recursos y, ser súper responsables con lo que son las actividades sociales. Como segundo, tenemos la confiabilidad de los reportes internos y externos. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que hayan unos registros contables al día y más que estar al día se requiere de un mantenimiento y un adecuado control que sea supremamente responsable de todo lo que tenga que ver con la contabilidad, ¿cierto? Porque así genera una seguridad y confianza. El tercero son cumplimiento de leyes y disposiciones políticas internas. Este va a abarcar todo, como su nombre lo dice, va a abarcar todo lo estipulado con la ley y la idea es seguir las políticas internas para que no haya ningún desvío ni ningún error a la hora de trabajar o de llevar a cabo un proceso. En cuanto a la evaluación del riesgo, tenemos que se van a identificar los riesgos que son a los que está expuesto cualquier organización a nivel financiero o a nivel de calidad del negocio. Modelo Cadbury. Este modelo de origen inglés se desarrolló en 1991. Su finalidad fue generar un cúmulo de medidas y acciones que se debían adoptar para el manejo de la información financiera y contable. Esta finalidad se basa en tres aspectos fundamentales. El primero es la función de consejo de administración en las entidades. El segundo es el bajo nivel de confianza en la información financiera de las organizaciones. Y el tercero es la falta de capacidad de los auditores para ofrecer en sus informes la protección requerida y esperada de los dueños de la misma. El modelo Cadbury se centra en las políticas de gobierno, es decir, que analiza de manera más detallada el código de ética sobre aspectos de carácter financiero del gobierno, las organizaciones y la sociedad. Los componentes del modelo Cadbury son similares a los del modelo COSO, solo difieren en el objetivo relacionado con la información. Y tiene un enfoque más detallado en la gestión del riesgo. Este sistema está orientado a proporcionar normas y políticas de seguridad, las cuales giran en torno al manejo de las siguientes variables, que es el variable de la confiabilidad, de la información y los reportes del área financiera. Y la otra es cumplimiento de leyes y reglamentos, gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.
La tercera es la efectividad y eficiencia de las operaciones. Y la cuarta es la salvaguardia del patrimonio. Bueno, podemos decir que el principal objetivo del modelo Cadbury está orientado a proporcionar una seguridad razonable de la efectividad de sus operaciones, confiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes. El modelo COVID. El modelo COVID nace con la misión de investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de objetos de control de tecnología de información, guías actualizados, internacionales y aceptados para ser utilizados diariamente por gerentes de negocios y auditores. Como ya sabemos, el modelo COVID es una guía de práctica que van dirigidas al control y supervisión de las tecnologías de la información. Bueno, a continuación les voy a dictar un video cortico para que se ponga más en contexto sobre lo que es el modelo COVID. Bueno, a continuación visualizamos el siguiente esquema, donde nos muestran las 5 versiones de este modelo. El primero, que es la auditoría COVID-1, que fue lanzada en el 1996. La siguiente, que fue control, que es la COVID-2. El siguiente, que es COVID-3, que es gestión. COVID-4 y COVID-4.1, que es gobierno, y fue lanzada en el 2005 y en el 2007. Y el último, que es COVID-5, que es integración, que fue lanzado en el 2012. Las cuales se han apoyado en sus versiones anteriores y en diferentes marcos. Hay que tener en cuenta que el modelo COVID sirve para mantener el equilibrio entre la optimización de recursos. Y el COVID-5, que es el actual, se basa en 5 principios. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Un departamento de IT existe para crear valor a sus partes interesadas, las cuales pueden estar dentro como afuera de la organización. Cubrir la organización de forma integral. Es decir, el gobierno IT debe cubrir todas las organizaciones y procesos dentro de la organización. La tercera, que es aplicar un marco integrado. COVID provee varios marcos en uno, el cual debe ir en la misma dirección. Habilitar un enfoque holístico. Estudiar factores individuales y en conjunto para ver qué impacto tienen dentro de la organización. Y separar el gobierno de la administración. Gobierno se refiere a los altos directivos y administración. Y administración va más al seguimiento de las estrategias y al nivel gerencial. ¿Qué es el Turnbull?
es la adopción de un enfoque basado en riesgos para establecer un sistema de control interno y revisar su efectividad. Su objetivo es apoyar a las compañías en la atención de requerimientos sobre el control interno. Este modelo busca ofrecer una serie de herramientas y directrices que complementen el esquema del sistema de control interno que permita el cumplimiento de los objetivos en la organización. Sus beneficios potenciales son mayor probabilidad de lograr objetivos, menores costos de capital, menores bases para establecer estrategias, el desplazamiento oportuno a otras áreas de negocios y mayor cobertura a largo plazo. Sus riesgos potenciales son la inapropiada orientación de riesgos, ignorar controles financieros básicos, la sobrecarga del comité de auditoría, la falta de mecanismos de advertencia y el enfoque suficiente en administración de riesgo. La AS es el modelo de autoevaluación de controles. Es un proceso documentado en el que la administración o el equipo de trabajo se involucra directamente en una función. Se juzga la efectividad del proceso de control vigente. Se define si se asegura razonablemente el lograr alguno o todos los objetivos. El objetivo es proporcionar seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos de la organización. El entrenamiento. Para desarrollar la AS se requiere la capacitación en metodología, en modelos de control, en evaluación de riesgos, en talleres de autoevaluación de control, en redacción y en tecnología. Los beneficios para la administración son la mejora de la moral del personal, la eliminación de atmósferas de desconfianza, la generación de ideas y planes de acción implantados más allá del alcance original, la facilidad de implantación de acciones de mejora, la promoción de la unidad organizacional mediante la identificación y solución de problemas.